Muy buenas tardes, les saluda Celeste Salinas, soy parte del equipo de Innovación Educativa y Desarrollo Docente. Sean todos y todos bienvenidos a esta nueva edición de Viernes de Innovación Educativa del año 2023. Es un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. En esta ocasión tenemos como invitado al ingeniero Eduardo Valle, quien es docente de Unitec San Pedro Sula, quien nos compartirá sobre el análisis de sentimientos con inteligencia artificial. Agradeceremos que puedan realizar sus consultas a través del chat y el ingeniero Eduardo responderá a cada una de sus interrogantes al final de esta presentación. Sin más que agregar, les cedo la palabra al ingeniero Eduardo Valle. Gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Gracias a Unitec por la oportunidad de compartir algunas experiencias, compartirla con ustedes, colegas profesores, y a lo mejor ustedes me dan alguna retroalimentación de cómo mejorar estas experiencias. Yo creo que estoy ante el público adecuado que alguna vez se ha preguntado, o varias veces se pregunta, ¿cuánto influencian en los alumnos, en sus clases? ¿Cuál es el grado de influencia que puede tener un maestro? ¿Cómo puedo yo medir ese grado de influencia? Porque preguntarse si yo influencio a los alumnos, si influenciamos a una clase, cuando estamos dando la clase o en todo el periodo de la clase, en el caso de maestría estamos hablando de 5 semanas, me imagino que en pregrado es mucho más tiempo, pero en todo ese periodo de tiempo, si la pregunta fuera ¿influenciamos o no influenciamos? Pues la pregunta creo que sobra. En realidad la respuesta es clara, sí, sí influenciamos. Es inevitable. Cada vez que establecemos una relación con otro ser humano, de cualquier manera y por cualquier vía, estamos influenciando. La pregunta es, ¿cuánto influenciamos? Y la pregunta puede ser si influenciamos en la dirección correcta. Porque todos nosotros tenemos la sensación de que influenciamos. Los comentarios de los alumnos nos dicen algo al respecto. Una vez yo venía de Alti, a los que de San Pedro saben de qué estoy hablando, cruzo el portón. Y antes de cruzar la calle, me encuentro al otro lado de la acera un exalumno y me vuelve a ver, iba apresurado, pero se tira una sonrisa, pero de oreja a oreja, y me dice, me cambió la vida. Y yo voy caminando, lo saludo, no sé bien qué responderle y me alegra, le digo yo. Y es una bonita sensación de alguien que le diga, me cambió la vida. Pero si ustedes lo piensan bien, la pregunta es, ¿en qué dirección? ¿En la dirección correcta? ¿Le agregó valor ese cambio? Porque influenciar, repito, sí influenciamos. Entonces, como dije al principio, creo que estoy entre el público correcto, porque este público, si está aquí, si ustedes están aquí, es porque le interesa esa pregunta, le interesa saber que su cátedra no es un vaciado de información, sino que es una actividad que logra cambio, donde ustedes se vuelven agentes de cambio en mayor o menor grado, con mayor o menor oportunidad. Porque el tema de vaciar información, pues ya hoy hasta con el tema de inteligencia artificial, se queda fuera de todo cuestionamiento. Eso no interesa. Lo que interesa es cuánto influenciamos. Y si vemos los objetivos de la universidad respecto a qué queremos de los alumnos, qué queremos que haga la universidad, cuál es el perfil del alumno que salga de la universidad, ya sea en pregrado o posgrado, estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de competencias. Y esas competencias tienen que ver mucho con cómo los alumnos ven el mundo, observan el mundo, toman decisiones, etcétera, aparte de lo que podemos evaluar en un examen. De eso vamos a platicar. Así que esta tarde, en realidad, tenemos una propuesta de charla un poco diferente a lo que hemos visto, porque no voy a partir de un app o de una aplicación y ver sus aplicaciones, valga la redundancia aquí, o un app y ver sus aplicaciones, sino que si vamos a ver app, los que les gusta ver app, vamos a ver app, va a haber app, pero integrados más bien en una innovación que responde a una problemática. Por eso yo voy a empezar con la problemática. Voy a seguir con una propuesta, que si fuera una investigación sería una hipótesis,
Y de hecho, esto que les voy a mostrar, pues perfectamente puede originar una investigación. De hecho, es lo que quiero también, que origine una investigación. Y una aplicación de la innovación, que es la respuesta a la problemática. Déjenme explicarles más o menos cómo visualizo yo este tema, con dos puntos que a lo mejor todos los hemos sufrido o hemos hecho que alguien sufra a partir de ellos. Saludos al doctor Torto. Por ejemplo, en el tema de estadística. En el tema de estadística, si yo tuviera un curso de estadística ahorita y yo pudiera hablar y estuviera dándoles una instrucción de estadística, pues tendríamos que ver la desviación estándar, y aquí está la fórmula de la desviación estándar, ¿no es cierto? Y podríamos hacer problemas con desviación estándar, y de una serie de datos sacamos la desviación estándar y hacemos problemas, y bien, nos entretenemos con la desviación estándar. Pero un profesor puede ir un poquito más allá y le puede explicar a los alumnos y puede tratar de que ellos entiendan la fórmula de desviación estándar y poder entender que la fórmula de desviación estándar nos dice algo y lo podemos expresar en palabras. Y podemos decir, bueno, es que la desviación estándar es un promedio de distancias a la media. ¿Y para qué me sirve calcular un promedio de distancias a la media? Bueno, porque con eso puedo determinar dispersión y con eso también puedo hablar de variación y entender la variación de muchos fenómenos naturales, industriales, etcétera. Entonces un profesor dice, voy a llegar hasta este punto y voy a ir un poco más allá. Y el alumno va a entender qué es la ecuación. Pero si modificamos un poco el comportamiento, si logramos modificar e influenciar el comportamiento, resulta que el alumno toma el vicio, entre comillas, de tratar de explicar las fórmulas con las que se encuentra en su vida académica o profesional, explicarla en forma de palabras. Y esa explicación en forma de palabras le indica que ha entendido y busca entender siempre los conceptos que recibe, incluidas esas fórmulas que se encuentran en su vida. Si el alumno toma esa posición, internaliza esa posición, pues hemos logrado no solo enseñarle desviación estándar, aplicaciones de desviación estándar, qué significa la desviación estándar, sino que hemos encontrado la forma de cambiar su comportamiento, cambiar la forma en que ve el mundo, la vida, etcétera, no sé. Un ejemplo menos matemático, supóngase que es una clase de historia y vemos el tema de la peste negra y decimos la peste negra fue así, murieron tantos millones de personas, al día de hoy todavía mueren alguna cantidad de gente de la misma enfermedad. Y es impactante y podemos ver eso históricamente, podemos ver fechas, números, etc. Pero el profesor va un poco más allá y le explica y trata de explicar que la peste negra fue el origen de los hospitales tal como los conocemos hoy. O sea, evolucionó el cuidado de los enfermos a partir del tema de la peste negra y del aislamiento de las ciudades, etc., en la conformación de lo que hoy conocemos como hospitales. Y es interesante que, hablando de la peste negra, saltemos el tema de los hospitales. Aquí le enseñamos a los alumnos que la realidad no es lineal y que es sano y es valioso investigar conexiones. Que el alumno aprende a hacer esto y lo toma como parte de su forma de ser, entonces internalizó la lección que el maestro hizo dar más allá de las fechas y los números. Entonces yo me refiero a todo esto, a una influencia que llega hasta aquí. La influencia está, compañeros, siempre va a estar, compañeras, siempre va a estar. La pregunta, como digo, es ¿cuánto influenciamos? Por tanto, la influencia en nuestra cátedra de los alumnos. Respuesta, sí. ¿Hay un cambio de percepción? Ya empiezo a tratar de entender si estoy cambiando la percepción de los alumnos de su realidad. ¿Hay algún cambio en su manera de abordar los problemas, las oportunidades, su entorno, etcétera? ¿Hubo un cambio en ese aspecto? Después de todo, estoy en una actividad formativa, no en una actividad informativa. ¿Se internalizó algún paradigma diferente? Este tema del paradigma es un tema fascinante, fascinante. Y la pregunta es si nosotros podemos influenciar el cambio de paradigma.
o el cambio paradigmático, o por lo menos sacar a la gente de un congelamiento paradigmático. Si la respuesta es sí, porque ya sabemos que sí, entonces, ¿cómo mido esa influencia? ¿Cómo la mido? En una forma práctica, porque los cursos, imagínense, estoy hablando de un curso de 5 semanas. En 5 semanas, ¿cómo voy a medir eso? ¿Qué voy a utilizar? Tiene que ser algo práctico, algo en que tal vez en media hora yo ya tenga algunas conclusiones. ¿Cómo sé que esa influencia está en la dirección correcta? Y ya vamos a ver qué significa la dirección correcta. Porque influenciar, yo puedo influenciar a alguien que diga, no quiero ser como él. Lo estoy influenciando a no querer ser como yo. Esa es una dirección. La pregunta es cuál es la dirección correcta para influenciar a nuestros alumnos. Y aquí viene el tema de la innovación, para lograr eso que estamos hablando, o para darle una respuesta a esta problemática. Solo que permítanme, por favor, definir qué es innovación para que todos hablemos el mismo idioma, por lo menos en esta charla. Yo sé que ustedes tienen su definición de innovación, lo hemos venido estudiando por años, UNITEC la ha manejado, excelente. Solo para esta charla, quisiera comentarles que, y me voy aquí abajo primero, a la definición de Paul Romer, que es un Nobel de Economía, y que él decía acerca de la innovación, o por lo menos lo dijo en su momento, que en realidad nunca producimos nada. Dice, todo ya está ahí. Lo que alcanzamos a hacer es a arreglar las cosas en forma diferente. A mí me fascina este concepto de innovación. Me fascina. Porque no hay innovación, compañeros, no hay invención siquiera, pero no hay innovación que sea 100% original. No existe, no hay. No existe. Imposible. Tendríamos que irnos al comienzo de la humanidad, más atrás todavía, porque encontramos especies que innovan. No sé si han visto lo que hacen los cuervos, por ejemplo, y realmente tienen aspectos innovadores en sus aplicaciones para la solución de sus propias problemáticas. Entonces, rearreglar las cosas que ya están ahí, muchas cosas ya están ahí y las arreglamos de diferente manera. Hoy vamos a arreglar de diferente manera el tema de análisis de sentimiento e inteligencia artificial para resolver una problemática sobre influencia. O sea, los elementos ya han estado ahí por mucho tiempo, no estoy diciendo nada, no voy a decir nada nuevo en ese aspecto, lo nuevo va a ser es el arreglo. Ahora bien, me voy a esta definición que ya se me olvidó de dónde la saqué, de tanto que he leído, esto no puedo dar cita, pero es la que manejo con mis alumnos. Dice, es cualquier elemento nuevo para el sistema y cuya utilización le agrega valor a ese sistema. Entonces voy a hacer un rearreglo de cosas que ya existen para un sistema, que lo considero va a ser nuevo para el sistema, y que le agregue valor a este sistema. Ese va a ser la definición de innovación. El título de esta tarde, de la presentación que ustedes recibieron, la invitación que ustedes recibieron fue esta: análisis de sentimiento con inteligencia artificial. Yo voy a pedir ahorita que me permitan expandirlo un poco para darle más contexto a lo que vamos a hacer, que es utilizar el análisis de sentimiento para evaluar la efectividad de cátedra en influenciar la percepción del alumno con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay problemática de cuánto influencio, en qué dirección influencio. Esa es la problemática. Yo la pretendo o sugiero resolver en parte con un análisis de sentimiento. Y para hacer la práctica, para nosotros, no digo para un tema de investigación, ojo, para hacer la práctica para nosotros, en el tiempo limitado que tenemos, vamos a utilizar la inteligencia artificial, que tiene sus propias limitaciones, y de eso vamos a hablar más en detalle en algún tiempo, y con una pequeña advertencia, compañeros, este es un trabajo en proceso, esto no está terminado, esto surgió de ir trabajando la inteligencia artificial, ver cómo la colocamos por ahí, etcétera, y algunas cosas más. Entonces, este es un trabajo en proceso, requiere una investigación posterior, pero yo creo que llegamos a términos prácticos donde la podemos utilizar
Y cada vez que leo más al respecto, busco más al respecto, entiendo que sí, en términos prácticos, podemos utilizarla como yo les voy a proponer en este momento. Entonces, veamos un poquito más en detalle de qué estoy hablando. Me interesa la palabra efectividad. ¿Efectividad contra qué? El tema de efectividad nos da la dirección. Si la influencia es adecuada, entonces es efectivo el trabajo que estamos haciendo, pero ¿a qué me refiero con eso? Bueno, básicamente al tema de los objetivos. Ustedes en las clases ponen objetivos, ¿no es cierto? ¿Qué quieren que el alumno sepa? Pero también qué quiere que el alumno pueda hacer. ¿Será que también qué quieren que el alumno o qué actitud quieren que el alumno tome ante ciertas circunstancias relevantes a los temas que ustedes están viendo con ellos? Entonces debe haber algo de objetivos. Acuérdense que la universidad, en la universidad está inscrita en el tema de competencia. Entonces, la influencia que nosotros ejercemos sobre los alumnos, además de la información que estamos colocando por ahí, la influencia que estamos ejerciendo sobre los alumnos tiene que ver mucho con el tema de competencias y tiene que ver mucho con el tema de comportamiento. A eso me refiero, con efectividad. Ahora les quiero pedir un favor. Ya somos 39 compañeros en la charla. Me imagino que muchos de ustedes están desde su computadora o pueden estar desde su celular también. Pero les voy a pedir que se conecten a internet y que abran su browser, por favor, para ver el primer app. Y el primer app nos va a ayudar a hacer un pequeño ejercicio ahorita en la dirección que estamos proponiendo. ¿Me ayudan con eso, por favor? Abran su browser y les voy a pedir que tecleen o que busquen este sitio. Se llama you.com. Si lo pueden hacer ahorita, por favor, y me pueden confirmar, ya estoy aquí, alguno de ustedes, por ahí, en el chat. Con uno que me diga, ya sé que los demás pudieron. You.com, por favor. Excelente, Karen. You.com. Eduardo, Tocayo, bien, excelente. Listo. Fíjense you.com. You.com es un buscador. Es como nosotros decimos googlear, ¿verdad? Es la fuerza de la marca de Google. You.com es un buscador. Les voy a pedir que, como es un buscador, coloquen ahí qué es el análisis de sentimiento. Coloquemos ahí qué es el análisis del sentimiento. Y le den Enter. Y seguramente les va a poner una gran cantidad de opciones, como que estuvieran buscando en Google. Exactamente igual. ¿No es cierto? ¿Qué es el análisis de sentimiento? Ahí están todas las opciones. No le den clic a ninguna, porque les van a salir, como siempre, van a salir 10, 20, 30 en la primera página. Y cuando ven abajo hay como 5,000, 10,000 más opciones. Los que ya tienen eso, les pido por favor que ahora den clic arriba, donde colocaron que es análisis de sentimiento, donde dice chat. Donde dice chat. No coloquen otra pregunta, solo denle clic donde dice chat. ¿De acuerdo? ¿Alguien me confirma que ya le dio ahí, que ya está en el chat? Y que ya el chat le tiró la respuesta de qué es el análisis de sentimiento. Sonia, excelente. Marlon, buenísimo. Entonces, ya utilizamos la inteligencia artificial, ya usamos un chat para empezar a entender este tema. ¿De acuerdo? Y matamos, como dicen por ahí, 2 pájaros de un solo. Ahora, les voy a pedir a los que ya están leyendo el chat, que lean lo que dice que es análisis de sentimiento. Yo no lo estoy haciendo en pantalla, porque quiero que ustedes lo descubran, que se vean forzados a hacerlo ustedes y no verlo en mi pantalla, pero lean lo que dice análisis de sentimiento y que me estén colocando en el chat, oiga bien, una palabra o 2 palabras, pero tienen que ser palabras clave. No quiero que me pongan la definición de análisis de sentimiento,
colóqueme palabras clave. ¿Qué palabras claves usted está encontrando en esta definición que le dio el chat? Solo palabras, como si estuviéramos hablando telegrafiado. ¿De acuerdo? La pueden ir colocando. ¿Qué palabra me dio el chat? Actitud. Identificar. Me gusta. Emociones. Fíjense bien. Emociones. Muy bien, Wilson. Actitud, emociones, opinión, técnica. Definitivamente. Sentimientos, por supuesto, ¿verdad? Sentimientos, muy bien. Los que no estén conectados, yo voy poniendo aquí algo. Sentimientos, técnica, patrones, excelente. Percepción, qué palabra más importante esta, compañeros. Esa palabra es súper importante. Polaridad. Procesamiento. Me gusta ese procesamiento. Vamos a ver de la anterior que había, patrones, sentimientos, técnicas, opinión. No estoy poniendo todos compañeros, pero siguen. Técnica, emociones, por supuesto. Emociones. De acuerdo. Excelente. Hay una palabra que tal vez ustedes no me han puesto por ahí, a lo mejor no les ha llegado. Hay estadística. Palabra clave, ¿verdad? Muchos compañeros no les gusta esto, no sé por qué. Adopción. Muy bien. Hay una palabra que no la estoy viendo, o tal vez no la leí de tantas que me colocaron, les agradezco mucho la participación, excelente, que es esta. Lo voy a colocar aquí y ustedes me confirman si la vieron, si la leyeron por ahí. Lenguaje. ¿La leyeron por ahí? La palabra lenguaje. Sí, ¿verdad? Así es. La palabra lenguaje es muy importante, muy importante. Entonces, todo lo que tienen ahí es correcto para el análisis de sentimiento. Lenguaje natural, ya vamos a hablar de ese lenguaje natural. Procesamiento del lenguaje. Anani. Procesamiento del lenguaje, excelente, muy bien. ¿Qué es entonces el análisis de sentimientos? El análisis de sentimientos es eso. Entender los sentimientos puede ser, pero también pueden ser las emociones, pueden ser las opiniones de un grupo de personas, de una persona, de una comunidad, de un país, de una sociedad, de una ciudad, de una, etcétera. Esas opiniones, emociones, sentimientos, ¿verdad? Hacia algo, hacia un objeto de opinión. ¿Y cómo esa técnica que utiliza para conocer eso? El lenguaje. Cómo nos expresamos, lo que expresamos y cómo lo expresamos. Entonces, usted tiene palabras que utiliza para expresar sus sentimientos, sus emociones, sus preferencias, sus inquietudes. Tiene palabras que utiliza para eso, tiene frases que utiliza para eso. Y el análisis de sentimiento utiliza el lenguaje y trata de recabar información de cómo usted se siente, qué opina, si tiene una visión positiva o negativa sobre un tema, o neutral puede ser. Entonces, es una herramienta poderosa por una razón, por lo menos como yo lo veo, por una razón. Y es que cuando usted expresa libremente lo que está expresando y lo expresa con emoción, lo expresa con su emoción, porque lo quiere expresar, porque lo quiere decir, usted está dando a conocer algo que no puede ocultar, que es parte de usted mismo, es parte ya de su estructura mental. Y eso es muy interesante en análisis de sentimiento. ¿Quién utiliza análisis de sentimiento? Bueno, las empresas. Compañeros, cuando ustedes ponen sus comentarios ahí en Instagram o en TikTok o mandan mails que puede leer Google, en su cuenta de Google, por ejemplo, o da opiniones en Facebook, etcétera. Todo eso que les sale del corazón y usted dice, así pienso, así es, no me gusta, no, sí lo quiero, etcétera. Todo eso está siendo recabado y se transforma en un análisis de sentimientos, en una gran base de datos de la cual se
toman todas estas cosas. Y se dice que inclusive un buen programa podría comunicarse con usted en función de toda esa información que usted coloca, escribe, opina, etcétera, y podría comunicarse con usted empáticamente y calzar con usted exactamente porque sabe lo que le gusta y cómo lo expresa. Ese es el análisis de sentimiento y se ve algo grande y es grande. Nada más que yo lo apliqué para la cátedra, para entender cuánto estoy influenciando a los alumnos y si realmente los estoy influenciando en la dirección correcta. Esa es mi innovación, compañeros, y lo vamos a ver con más detalle. Entonces, el análisis de sentimiento, ustedes pueden expandir, ya tienen una herramienta, que es la inteligencia artificial, ya lo vamos a ver con más detalle, y a lo mejor algunos de ustedes ya la conocían, ya la han usado profesionalmente, perfecto, excelente. Mi propuesta es utilizarla en la cátedra. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de la inteligencia artificial, porque es el tercer elemento que yo les estoy colocando aquí en esta iniciativa. El tercer elemento es la inteligencia artificial. De aquí hablo un poquito porque es interesante, fíjense bien, Harvard nos tiró a nosotros, ustedes tuvieron que haber recibido un mail con varios artículos sobre el tema de inteligencia artificial en la educación. O sea, levante la mano el que lo recibió, pero todos lo debieron haber recibido ese mail. Y los artículos están súper interesantes, compañeros. Y yo los motivo a que lo lean, porque se ve la inquietud que tiene una institución como Harvard en el tema de inteligencia artificial, la inquietud que tenemos que compartir todos nosotros. ¿Qué sucedió en noviembre del 2022? En noviembre del 2022 se tiró el GPT-3, el chat GPT-3, yo creo que todo el mundo oyó hablar de eso, ya es historia, o sea, a 3 meses, 4 meses, ya es historia, ya es un punto de inflexión histórico para la sociedad en general. Y uno de los aspectos interesantes del GPT-3, que no era nuevo, en noviembre del 2022 no era nuevo, es que utilizaba el feedback humano, empezó a utilizar el feedback humano. O sea, cada vez que nosotros hablamos con el GPT-3, él está utilizando el feedback humano diciendo, estoy de acuerdo en lo que dijiste, no me gusta lo que dijiste, por qué dijiste eso, de dónde sacaste eso, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que es un chat, y el chat es una conversación que se puede poner dura, y se pone dura. Entonces, les recomiendo este artículo de Harvard. Hay uno que habla del chat, ¿verdad? Y el tema de educación. Bueno, todos hablan del tema de educación, pero este en particular explica bastante con detalle qué es lo que está pasando y le da información como esta y lo lleva a otros artículos interesantes para entender cómo funciona el tema de la retroalimentación humana, que es el cambio fundamental que se vio en noviembre. Y además, que la inteligencia artificial se puso a disposición del ciudadano de a pie. Yo lo comenté esto con muchos amigos, con familia y con Vamos a dar unos 5 minutitos. Creo que el ingeniero Eduardo tuvo problemas de conectividad. Esperamos su comprensión.
y ver cómo lo manejamos. Ok. Espero que estén viendo mi pantalla. ¿Me confirma, por favor? Sí, ingeniero, la vemos. Excelente. Bueno, me quedé con el tema de inteligencia artificial y aquí que había tantas cosas interesantísimas que decirles. Vamos a ver si lo podemos ver rápidamente. Porque con esta... Solo estoy terminando de configurar. Ténganme un poquito de paciencia. Ok. Ok. Bueno, se lo voy a comentar aquí, porque ya les estaba explicando el tema del GPT-3 y yo lo que les quería decir era eso. Bueno, en noviembre del 2022 el tema se cambió totalmente. El tema se volvió súper importante y yo lo comentaba con mis compañeros, con familia, etcétera, y muchos caímos en negación. Yo creo que ustedes no van a caer en negación, espero que no caigan en negación, porque el tema es un gran signo de interrogación. Imagínense que en Australia se volvió al papel y lápiz para hacer los exámenes. Con eso les digo mucho. Y en estos artículos de Harvard se habla mucho de las interrogantes que hay sobre el tema educativo. Cuando salió en noviembre de 22, yo estaba dando un curso, le di la herramienta a los alumnos, porque mi posición era, bueno, veamos cómo lo podemos hacer trabajar para la educación. Le di la herramienta a los alumnos y después algunos trabajos de investigación. Lo divertido fue que no lo usaron. Y cuando yo les pregunté por qué no usaron el GPT-3, que ya les había enseñado cómo usarlo, etcétera, y me respondieron que les dio pena, que no sabían si era correcto utilizarla o no. Se pusieron en esa posición, aunque no lo crean. Y fue muy interesante. Bueno, usted puede hacer una cuenta en GPT-3, espero que tenga su cuenta por ahí, etcétera. Y así se maneja el tema de inteligencia artificial. Nosotros lo vamos a utilizar con eso, como un chat, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lastimosamente, esta parte de aquí necesito configuración de entrada y me lleva más tiempo. Entonces, por eso estoy haciéndolo aquí, pero bueno, todo es posible, compañeros. Porque en la computadora tenía todo abierto. Ok. Fíjense bien, la innovación se lleva a cabo de esta manera. Establecemos una línea base. ¿A qué le digo yo línea base? A ver, cualquier cosa que yo voy a hacer ante una clase, antes de una clase, que inicie una clase, antes de que inicie un tema, antes de que inicie un periodo, puede ser un día, una semana, etcétera, ustedes decidirán. Pero es importante establecer la línea base. Y a esa línea base le podemos llamar el antes de, ¿ok? Y con eso me dicen si lo pueden ver suficientemente bien, por favor. Y con eso, con la línea base, permítanme, con la línea base es escoger un objeto de opinión. ¿Por qué tiene que ser un objeto de opinión? Porque quiero entender qué es lo que los alumnos piensan sobre un tema, que expresen sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus aspiraciones en ese momento. Por eso le digo yo objeto de opinión, no objeto de estudio, sino objeto de opinión, sobre el cual el alumno se exprese. Y eso es importante. Yo les voy a mostrar después, espero que me pueda conectar. Yo utilicé un dibujo
un dibujo, y lo puse en un foro. Lo puse en un foro. El dibujo expresa, por supuesto, algo que a mí me interesa. Lo voy a decir, es el tema de sistemas. Pero puede ser una noticia, puede ser un poema, puede ser un caso, puede ser una frase, puede ser un hecho histórico, puede ser una canción, una fotografía, un hecho político, una situación económica, un evento social, un problema de matemáticas. Pueden ser muchas cosas sobre las cuales ustedes esperan que los alumnos se expresen. Y tiene que ser antes de que ustedes toquen el tema, empiecen la clase, de acuerdo a lo que ustedes deseen y requieran. Siempre esperando la opinión. Yo utilicé un foro. Ustedes pueden utilizar otras herramientas, pero bueno, ahí en el Canvas, el más evidente es el foro. ¿Ok? Y los alumnos participaron en el foro. Y después lo vamos a ver. Después del foro, yo necesito consolidar las respuestas. Ese punto de consolidar las respuestas puede ser optativo. Yo personalmente creo que es súper interesante, súper relevante que se pueda establecer una dinámica entre los alumnos en la cual los alumnos se critiquen entre sí, opinen entre sí, establezcan parámetros entre sí, discutan entre sí y que ustedes puedan tener una opinión consolidada del grupo. Puede ser que al final cada quien haga su opinión o coloque su opinión, pero es más rica cuando lo hacen después de una discusión. Yo les recomiendo eso, que haya una discusión. Si no se puede, no se puede. En mi caso, no hubo. Más que la discusión que pudo haber en el foro, que es hasta cierto punto limitada. Pero esa discusión es enriquecedora y habla de cómo piensa el grupo. Aquí yo quiero establecer algo muy importante. Yo no voy a evaluar individualmente a los alumnos. No me interesa. En este punto no me interesa. Habrá en algún punto que sí pueda interesarme en alguna situación, pero aquí no me interesa. Lo que me interesa es una opinión consolidada del grupo o una sumativa, que no es el mejor de los casos, pero en fin, una sumativa de opiniones que se formen tal que se comporten como una opinión de todo el grupo. Entonces yo necesito algo grupal, algo individual, no. Es como un mercado. Yo no voy a entrevistar a todas las personas por aparte y después hacer un análisis por cada persona. Los mercados se trabajan a nivel de mercado. Que piensa un mercado objetivo, por ejemplo, sobre un tema particular. En el tema político, que piensa la población sobre un candidato presidencial, etcétera. Entonces, me interesa el concepto aglomerado, el concepto de grupo. Después de eso, si lo logro, pero si no lo logro, de modo, se realiza el análisis de sentimiento. El análisis de sentimiento, hay muchos programas para hacerlo, se utilizan una gran base de datos, algunos de ustedes ya lo han hecho. Sin embargo, no tenemos tiempo para eso, no tenemos los recursos para eso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué viene a la idea? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial la voy a considerar una fuente terciaria. No la voy a considerar ni siquiera fuente secundaria, no la voy a considerar fuente primaria. No les aconsejo que la pongan como algo empírico. Me lo dijo la inteligencia artificial, entonces esa fue mi medición de investigación. No, 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 no. Cuidado con eso. Ni siquiera como fuente secundaria. Tengan cuidado con eso. Aquí yo la manejo como fuente terciaria. Por lo menos que de esta charla no salga que yo dije otra cosa, porque en este momento no. En este momento hay muchas cosas que afinar para el tema de inteligencia artificial y lo tomo como fuente terciaria. Pero lo interesante es que me va a dar una opinión que no va a ser que yo voy a googlear un montón de links, sino una opinión consolidada de lo que hay ahí, aplicada a la opinión de los estudiantes en este caso. Y eso es un gran paso. Por supuesto, yo tengo mi criterio, tengo mi experiencia y puedo determinar si lo que me está diciendo la inteligencia artificial es adecuado o no. Ok, cuando ya tengo eso, tengo ese análisis, llevo a cabo la clase, llevo a cabo el curso, etc. Y estoy listo para volver a aplicar la herramienta y volver a hacer el proceso. La diferencia entre esta etapa, antes de la clase y después de la clase, es precisamente eso, la clase.
cualquiera que haya sido, si fue una sesión lo que ustedes quieren evaluar, o un curso de 5 semanas, o de 3 meses, lo que ustedes quieran evaluar, con las herramientas que ustedes consideren. Pero lo interesante es que ya pasó esto. La pregunta aquí es, ¿influencié o no influencié? Ahora, si yo le pregunto a los alumnos, ¿ustedes opinan? ¿Qué opinan sobre esto? Y se los pregunto así directamente. En algunos casos, muy probablemente en algunos casos, va a tender a decirme lo que yo quiero oír. Si ustedes ponen un cuestionario, si ponen un examen, las respuestas del examen tienden a ser lo que el profesor quiere oír, tiene que oír respecto al tema que dio, etcétera. Y los alumnos van a tender a sesgarse hacia lo que se vio en la clase, hacia lo que el profesor quiere, hacia lo que el tema nos mostró. Es una tendencia normal. Entonces yo tengo que buscar algunas otras herramientas para entender si realmente influenció al alumno y que no me responda lo que él cree que yo quiero oír. ¿De acuerdo? Pero ya di la clase, entonces puedo aplicar otra vez las herramientas. Y aquí uno de los trucos, digo, entre comillas, ¿verdad? Por lo menos lo que yo he aprendido es que lo que yo presenté al principio no lo vuelvo a tocar en toda la clase o en todo el curso, no lo vuelvo a tocar, no lo vuelvo a tocar. Para que ellos no sientan que yo estoy hablando sobre ese tema, sobre ese dibujo, sobre ese poema. No, no lo volví a tocar. Lo volví a tocar cuando les coloqué por segunda vez. Pueden colocar el mismo dibujo, el mismo poema, etcétera, o pueden colocar algo parecido, que sería una buena idea, por supuesto, pero que nos lleve a opiniones en la dirección correcta, en la dirección que ustedes consideren. Yo estoy trabajando la teoría de sistemas y yo sé qué poner sobre teoría de sistemas, qué dibujos poner o qué casos poner sobre el tema de sistemas para que la gente opine. Ustedes sabrán qué poner. Y lo someto otra vez a consolidación y lo someto al chat, a la inteligencia artificial. Por supuesto, yo esperaría diferencias entre lo que evalué antes de la clase y lo que evalué después de la clase o del curso o de la semana, lo que ustedes quieran. Espero diferencias. La gente cambió. En 5 semanas cambió de opinión. Sí, todos sabemos que si hacemos una encuesta, por ejemplo, al día siguiente con la misma gente y la misma pregunta, hay diferentes respuestas. Sí, yo ya sé que va a haber cambio, ya lo sé. Pero con el análisis de inteligencia, de análisis de sentimiento, yo puedo buscar los conceptos que deberían estar ahí si realmente mi clase influenció la forma de pensar o internalizaron algunos conceptos, los alumnos pudieron internalizar algunos de esos conceptos y los van a decir, los van a expresar, porque se va a convertir o se han convertido en su forma natural de expresarse sobre temas particulares o sobre temas de interés. ¿Y esto funciona, compañeros? Sí funciona. Funciona para evaluarlo. Claro, depende de la clase. Por eso yo les hablé de efectividad. Si la cátedra influencia a los alumnos, eso se va a notar. Si no los influenció, pues se va a notar también. No va a aparecer nada de lo de la clase. No van a hablar nada de lo de la clase. No van a utilizar ningún concepto de la clase. No van a utilizar ni palabras que vieron en la clase. Así de sencillo. Es como yo decía antes, he sido gerente y he tenido gente trabajando conmigo que se fue a la maestría y volvió de la maestría igualito o igualita. Y uno dice, ¿qué pasó? Nada pasó en 2 años, no cambió en nada. Eso puede ser, ¿verdad? Pero no es el propósito, por supuesto, ¿verdad? Y de eso estamos hablando. Entonces, lo siguiente es mostrarlo como yo lo hice. Como tengo limitaciones ahorita, ¿verdad? Me tendría que dar un par de minutos a ver si lo puedo lograr. Pero yo logré hacer ese foro, la gente participó, yo saqué las participaciones y se lo metí al GPT-3 y le hice algunas preguntas, que es lo que quiero ver con ustedes. Y esas preguntas me lanzaron mucha información. Les cuento, salieron cosas buenas que yo esperaba y salieron cosas tremendas, en el sentido de que no estaban ahí. Los conceptos que yo creía que estaban
pues, compartiendo con los alumnos y que ellos lo estaban aceptando, no estaban ahí, no estaban ahí. Y digo yo, ojalá hubiera ocurrido esto hace un par de años, porque ya me hubiera dado cuenta de que ese esfuerzo no está haciendo el impacto debido, porque me lo contestaban en los cuestionarios, me lo contestaban en los exámenes, me lo contestaban en los casos. Pero cuando les pongo algo neutral completamente, algo de su opinión, ya no están ahí, ya no están los conceptos, desaparecieron o nunca estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo solo para tratar de que lo vean en la vida real, todo esto que les estoy contando. Lástima lo que sucedió, pero... Y con que veamos esta ventana que les pretendo abrir, espero que podríamos terminar, pero esto se los tengo que mostrar. Espero que valga la pena. Espero que no se han ido todos. Ya se nos fue la hora. Ya casi sigo aquí. Ok. Listo. Entonces, aquí rápidamente. Estas fueron las preguntas que le hice. Le dije, bueno, hazme un análisis de sentimiento. Hazme un análisis de sentimiento con las siguientes respuestas. Y copié todas las respuestas de los alumnos ahí. Por supuesto, como les decía, se pueden consolidar y hacer consenso, es mucho mejor. El chat lo tomó como que fuera un autor y dijo, en resumen, el análisis de sentimiento de la respuesta indica que el autor está expresando la idea de que la realidad es compleja y que a menudo debemos buscar otras alternativas y salir de nuestra zona de confort,
El autor también sugiere que a menudo nos enseñan una forma específica de manejar una situación, pero en la práctica esto puede ser insuficiente y debemos ser curiosos y pensar fuera de la caja, etcétera, etcétera. Bueno, le seguí preguntando y le pregunté por palabras. Le dije, muéstrame las 10 palabras que se repiten más y especifique que fueran verbos sustantivos. Me dijo estas palabras. Interesante porque después las comparé con el siguiente chat. Hazme un perfil psicológico. En ese momento estaba hablando de un perfil psicológico del grupo y me hizo un perfil psicológico con la base de la respuesta. Se puede inferir que la persona que la escribió es alguien que tiene una actitud positiva y valiente hacia el enfrentamiento de los desafíos y el aprendizaje a través de la experimentación y el pensamiento crítico. Excelente. Pero bueno, perfil psicológico muy general. Hacémoslo con Carl Jung, como que fuera toma el rol de Carl Jung y hazme un análisis. Él tomó el rol de Carl Jung. Como psicoanalista y seguidor de las teorías de Carl Jung, puedo decir que las respuestas presentadas indican una persona que tiene una tendencia a la individuación, es decir, un proceso de autodescubrimiento y autorrealización. Interesante, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí está el análisis. En ese momento yo estaba haciendo algunas cosas y sobre todo tratando de entender qué podía trabajar, pero la primera pregunta fue la más importante, el análisis de sentimiento. ¿Encuentras alguna limitación o falla en lo que expresa? Me encontré unas limitaciones muy buenas. ¿Consideras que el autor realmente se comporta de esa manera o está idealizando sus respuestas? Porque todo el mundo responde bonito. Me dio su respuesta. ¿De qué manera utilizaría el autor la palabra complejidad que me interesaba? Y le pedí un resumen. Con el resumen, no se lo voy a mostrar, hice un video. Y ese video se lo mostré a los alumnos. El video lo utilicé con otra inteligencia artificial. Cuando corrí el foro por segunda vez, ¿verdad? Estos fueron los resultados. Le dije, hazme un análisis de sentimiento con el foro corrido la segunda vez. Y me dice, el texto tiene un sentimiento predominantemente positivo. El autor explica su opinión sobre una imagen y sus implicaciones para la vida laboral y personal, etc. El autor destaca la importancia de estar en constante aprendizaje y de no quedarse con teorías pasadas y paradigmas impuestos. Fíjense bien, cuando ellos empezaron a utilizar la palabra paradigma, que no lo habían utilizado antes, pues yo me alegré, porque ese es uno de los conceptos que manejamos y que pretendo que ellos manejen, el tema de paradigmas y el cambio paradigmático. El autor también señala que las personas que tienen éxito son aquellas que salen de su zona de confort y se enfrentan a lo desconocido. Esto implica creatividad e innovación. Los otros dos términos que a mí me interesan mucho en la clase. De hecho, hacemos bastantes ejercicios de temas de innovación. Entonces, ellos estaban utilizando 3 conceptos que a mí me interesaban. Le pregunté las palabras nuevamente, pero esta vez le pregunté 20. Me tiró procesos, que me interesa bastante. Me tiró creatividad y valor, que también me interesa bastante y son parte de la clase. ¿De qué manera utiliza la palabra proceso? Que me interesaba. Y me dijo cómo utilizaban la palabra proceso. ¿De qué manera utilizan la palabra paradigma y qué quieren decir con ella? Y me dio una explicación excelente. Dice, el autor sugiere que el modelo mental o paradigma que las personas tienen pueden influir en la forma que perciben y abordan el tema, un problema o situación. Por ejemplo, si alguien tiene un paradigma que enfatiza la importancia de la competencia y el individualismo, es posible que, porque hubo un par de alumnos que hablaron de esos temas. Eso me dio mucha satisfacción, compañeros, porque eran conceptos que yo andaba buscando. Y me dijo que la clase había tenido cierto impacto. Pero por otro lado, nada de sistemas, nada de relaciones, nada de agentes, nada del tema de ser, del tema holístico, nada de eso, nada. Y eso me arroja bastante luz a mí de lo que hace falta por hacer. Voy a concluir casi ya con esto que vimos. Y algunas conclusiones son estas, compañeros. Disculpen la prisa, pero estoy pensando en su tiempo también. El análisis de sentimientos es un esquema cualitativo útil para entender la percepción y diferencias de percepciones. La inteligencia artificial puede apoyar una evaluación práctica para un tema o un curso completo. Yo les digo que estas evaluaciones las hice en 30 minutos. Todo lo que les platiqué ahorita me tomó 30 minutos, incluido el video, porque hice un video de todo esto. Y les presenté a los alumnos el video
del primer foro, pero ellos no sabían exactamente de dónde lo había sacado. Se los dije hasta el final. Entender la nueva percepción o comportamiento del grupo nos puede ayudar a determinar la efectividad de la cátedra. Metodología, recursos, comunicación, estilo. Como anticipa la teoría de sistemas, el sistema del grupo tiene un comportamiento que no es igual a la suma de sus integrantes, sino que es igual a las relaciones que se establecen. Este es un repaso y recomendaciones. Miren, los chats de inteligencia artificial son una alternativa, ¿de acuerdo? Para apoyar el análisis. Los chats son conversaciones, compañeros. No se puede platicar con el chat totalmente con lo que conocemos. Les recomiendo investigar el tema de prompting para saber cómo hablar con el chat. Les puede dar respuestas increíblemente perdidas. Eso, tengan cuidado. Y el reto de la inteligencia artificial en la cátedra es grande e impactante. Recomiendo empaparse y comenzar sistemáticamente a integrar sus fortalezas en comunidad o a través de iniciativas en la universidad. Lamento mucho que no nos haya quedado el tiempo, digo, por el retraso de la luz para sus preguntas, y yo creo que ya con eso debo terminar. No quisiera, pero debo terminar. Gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Eduardo, por su participación. Estamos completamente seguros que la implementación de este tema será de mucha utilidad en nuestros espacios de aprendizaje. A continuación, le cedo la palabra al ingeniero Karen Chacón, quien notará las palabras de cierre. Bueno, buenas noches. Voy a ser breve, ¿verdad? Porque sabemos que ya tenemos poquito tiempo, pero igual me gustaría terminar este viernes de innovación con una frase de Steve Jobs. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Entonces los motivamos, ¿verdad? A seguir implementando diferentes herramientas, empezando, ¿verdad? Con esta que acabamos de ver el día de hoy. Y si ustedes implementan alguna otra herramienta, metodología, pues los motivamos a que puedan participar como expositores en estos viernes de innovación educativa. Así que también nos compartan sus experiencias cuando ya hayan implementado esta metodología. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Karen. También les recordamos que la grabación de este evento se les compartirá a través de la comunidad de aprendizaje. Que tengan todos y todas una excelente tarde y un feliz fin de semana.